Y si después nos pasan por medio de Noé, porque para mi canal de YouTube, por lo menos, lo de TikTok no entrará, pero lo otro sí, ¿no? Sí, Supongo, ¿no? el testigo, claro. Bueno, pues qué casualidad, amigos viajeros literarios. Estamos el día de hoy con Yosu Landa y vamos a platicar de la filosofía como ciencia política. Bienvenido y muchas gracias por brindarnos este espacio para charlar de este libro que para mí se antoja totalmente actual por las situaciones y todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Angélica, al canal. Y bueno, por esta oportunidad de dar a conocer la salida de este libro, que es un intento de exponer la idea de la política del socratismo platónico, pero presentada en los diálogos de Platón, en la que se propugna precisamente la idea de que la filosofía es una ciencia política, que la política y la filosofía son idénticas. No es que por un lado está la filosofía y el político se pone a estudiar o a enterarse de cosas de filosofía. No. El saber político, el saber que puede sustentar una buena política, es idéntico a una filosofía genuina. Ese es uno de los grandes planteamientos, ¿no? Que a mí me parece muy oportuno escuchar el día de hoy, ¿no? Claro. ¿Sí? Se hace aquí una relectura de Platón y obviamente pues va linkado a todos estos filósofos griegos que se centra este libro en la política y obviamente con la filosofía. A lo largo del libro pues se está hablando de esta parte de cómo surge, que obviamente hay una sociedad que está podrida, que está enferma de corrupción. Entonces me parece un retrato súper actual de lo que está sucediendo. ¿Cómo hacer que los políticos se acerquen a la filosofía? Porque estamos viendo que, como plantea Platón, en esa época estaban más preocupados por sentir que dominaban al otro. ¿Cómo hacer para que estos políticos se acerquen a la filosofía y sobre todo no se sirvan del pueblo, les sirvan? Mira, las preguntas a cómo hacer son muy difíciles. No pretendo poseer recetas, ¿no? Ni mucho menos proclamar que tengo recetas y promoverlas, no. Estamos en un momento en el que no solo tenemos esa situación de un orden político general, ¿no? Aunque hay, por supuesto, espacios políticos distintos, realidades políticas distintas, no es lo mismo Rusia que China, que México, o que Sudáfrica, o que Venezuela, o que Canadá, ¿no? O Estados Unidos. Pero sí hay un orden general de lo político. Se ha universalizado, digamos, de una manera genérica, con variantes de política. Eso lo hicieron, primero el capitalismo como modo de organización de la producción y de la vida, y todos los modelos políticos que iban a favor del capitalismo, pues universalizaron, sobre todo esa idea de liberal, democrática, etcétera, o también dictaduras de lo más terrible, ¿verdad? Promoviendo la explotación capitalista, ¿no? Se universalizó también el marxismo, leninismo, el marxismo, el anarquismo, no tanto el anarquismo, pero bueno, la socialdemocracia, el liberalismo, el neoliberalismo. O sea, son modelos, son regímenes políticos que se han ensayado en estos 250, 300, casi 300 años, revoluciones, cambios, alteraciones, reformas, transformaciones, todo eso. Y seguimos con el mismo problema de un orden político insatisfactorio y vamos a peor. Hoy impera claramente la antipolítica, hay un retroceso al siglo XVIII, siglo XIX. Para mí Donald Trump representa eso, Milei representa eso, Bukele representa eso, Bolsonaro representa eso, Abascal representa eso, los grandes, entre comillas grandes, pues de Meloni, todas esas ultraderechas del momento son un retroceso total y son en realidad reivindicaciones nuevas, entre comillas, de una vieja antipolítica. Bueno, eso ya estaba entre los griegos. República es el proyecto político del socratismo platónico. ¿Por qué? Porque, bueno, la situación que viven ellos es terrible. No la voy a detallar aquí, porque voy a aburrir al auditorio. Y es muy vamos a decir, habría muchos datos que
nos sacarían de esto, ¿no? Entonces, la pregunta o el desafío que desata ese proyecto político que es República, donde lo central es la política y las cuestiones de ontología, metafísica, que llaman algunos, o epistemología, estética, pedagogía, ética y demás, que están en ese libro, están en función de necesidades políticas. Y ese libro arranca para responder al desafío de un sofista llamado Trasímaco, que propugna la tesis de que la justicia es lo que le conviene al más fuerte, ¿sí? Yo digo, o sea, eso nos puede parecer hasta casi una broma hoy, pero no es cierto. Hoy se ejerce, no sé con qué grado de conciencia, porque no sé si tienen conciencia, pero un Donald Trump hace poco, ante unos periodistas, decía que lo que estaban haciendo en el Caribe y en el Pacífico, estar mandando misiles a lanchas que supuestamente traen quién sabe qué sustancia, lo que sea, que es un acto violatorio de todos los derechos humanos, violatorio del orden legal de por donde se le mire. Le dijeron, esto está violando normas y tal, y Donald Trump dijo, las normas y la moral las dicto yo. ¿Hay alguna diferencia esencial entre Trasímaco y Donald Trump? ¿Y sus seguidores que aplauden y prohijan e imitan y tratan de reproducir eso? Para mí no. Esencialmente es la misma voluntad de dominio. Y ante esto, los proyectos políticos que están agotados no nos dan respuesta. Me parece completamente pertinente que si esta gente respondió a alguien que es el antecedente de alguien mucho menor que él, que es Trump, no se puede comparar Trump con Trasímaco, se aparece en la cosa esencial de hacer valer la voluntad de dominio del fuerte, en eso sí, y del injusto, y de predicar la injusticia, y de sobajar la justicia y al justo, y decir que el injusto sí es feliz, y el justo es un infeliz porque es un pobre P, puntos suspensivos, ¿de acuerdo? Y utilizar la política y el espacio público para enriquecerse y hacer valer sus intereses personales. Pues lo mismo de hoy. Bueno, si ellos afrontaron problemas esencialmente análogos a los nuestros, ¿por qué no escucharlos? Para ver cómo atendieron eso. ¿Y cómo lo atendieron? No sé si te lo digo o te dejo respirar. Que si no me paras, yo sigo, ¿no? No, claro, adelante. Bueno, con cosas que son, a mi modo de ver, muy atendibles. Primero, nadie que no se gobierne a sí mismo puede aspirar a gobernar nada en el espacio público. Si no te conoces a ti mismo y no te gobiernas a ti mismo, no logras una familia mínimamente armonizada, no logras un edificio donde convivas con un mínimo de equilibrio, no logras tener una actitud civil en tu comunidad equilibrada, etc. Y al contrario, eres un pendenciero, un insultador, un agresor, un injusto por donde se le mire, por todos lados, y que estás buscando el provecho personal por encima del bien común. Bueno, ¿cómo vas a pretender que el orden político que esté en tus manos, si llega a estarlo en algún momento, va a ser un orden político adecuado? Tú vas a proyectar toda esa inmundicia moral ahí en el orden político. Bueno, por consiguiente, para transformar la sociedad hay que transformar el otro punto es que te gobiernas a ti mismo y podrás gobernar. Si no lo logras, no te metas a político realmente, ¿sí? Segundo, solo si tú llegas a tener una condición ética adecuada, transformándote en lo necesario para llegar a ese nivel de armonía, de serenidad, de control, de justicia en ti mismo, de encarnación de la justicia por ti mismo, solo así podrá haber una transformación, ¿sí? Y el otro punto, la política es una práctica, o sea, una acción que no se sustenta en un saber claro. ¿Cuál es el saber del político? Lo que se imparte en las facultades de ciencias políticas son doctrinas, son teorías políticas. No es lo mismo un politólogo que un político. El político tiene que estar respondiendo en todo el tiempo cómo articular el espacio público de manera justa y adecuada. Y no tiene por qué conocer la doctrina, le puede ayudar, pero no es imprescindible. ¿Por qué si los demás oficios, profesiones y demás se sustentan, el tuyo como periodista,
Tú sabes lo que hay que hacer, yo no lo sé. Tú me pones a hacer lo que estás haciendo tú y yo hago un desastre. No aspiro a hacer eso, porque tú sabes lo que hay que hacer y lo haces y lo pones técnicamente de manera adecuada. Pues lo mismo con cualquier conductor de naves o de aviones, o un agricultor, un carpintero, un plomero, un abogado, un médico, un ingeniero, sabe lo que tiene que hacer y técnicamente resuelve eso. El político, ¿cuál es el saber del político? Preguntémonos eso. Claro. No existe. Y en la actualidad, ¿cómo volver a redirigir esta parte del accionar político? Porque ahora vemos gente que es analfabeta funcional, que ve a la política como negocio, que la ve como esta manera de ascender en la escala, ¿no? Social. ¿En qué punto? Pisoteando a los demás. Claro, ¿en qué punto tendríamos nosotros como lectores, pero como ciudadanos, tomar acción a través de la filosofía y bajo qué medio? Bueno, todo aquello surgió porque tú preguntaste cómo hacer y no te he respondido. Voy a seguir por esa ruta a ver si lo logro. Faltaba decir una cosa. Ante ese descubrimiento de que los políticos no tienen un saber propio, el socratismo platónico propone que el saber de la política es la filosofía. Filosofía auténtica. El filósofo genuino, auténtico, ese es el que tiene capacidad para realmente construir un orden, pero no solo el filósofo en masculino, la filósofa también, porque uno de los grandes escándalos de República es propone la igualdad de hombres y mujeres, y que tienen que tener la misma educación, que tienen que tener las mismas responsabilidades públicas, desde gobernar hasta participar en el ejército. En ese momento, en la Atenas de aquella época, e incluso en el mundo griego, era un escándalo eso, ¿no? Bueno, entonces, esa gente que realmente vive en clave filosófica es la que está dotada para eso. No es un rey con un cetro, un trono y una corona, sino alguien que ha visto la verdad absoluta, alguien que ha visto la justicia absoluta, que la conoce y que por lo mismo trata de proyectarla. Y es alguien que se entrega de manera abnegada a la comunidad. Porque en el proyecto socrático platónico, el filósofo renuncia a bienes materiales, renuncia a tener familia, renuncia a conocer los hijos que vaya a tener, porque sí va a tener hijos, porque tiene que reproducirse, pero no va a conocerlos, no va a tener hijos propios. Renuncia a cualquier compensación, cualquier emolumento, cualquier sueldo, cualquier salario, cualquier cosa. Vive comunitariamente, entregado por completo a la comunidad. Y si bien le va, en algún momento dice ahí una cosa medio chistosa, se le dará media res, media vaca, para que disfrute un rato, y ya cuando muera se le darán estatuas y llegará a la isla de los afortunados y tendrá una compensación moral. Bueno, así pienso yo que se responde al problema de cómo es posible que tengamos siglos tratando de poner programas y modelos de arriba para abajo, que todos son buenísimos en el papel y que todos fracasan. Y así podríamos lograr que la política fuera realmente una ciencia de la conducción adecuada de la polis, que eso es lo que sería política, ciencia de la conducción adecuada de la polis. Así se lograría. Ahora, ¿cómo hacer para que toda esa costra, ¿verdad?, todo ese sedimento de confusión, de dogmatismos, de creencias que tienen a veces hasta carácter cuasi religioso, más, eso en el caso de gente honesta, porque hay gente honesta pero son dogmáticos, tienen un cartabón que viene del siglo XVIII, XIX y lo quieren mantener ahora y no se dan cuenta de eso. Súmale a eso que proclaman ese tipo de cosas, se llenan la boca con palabras hermosas y tal, pero muchos de ellos realizan prácticas completamente deshonrosas, deshonestas e indefendibles, que son criminales muchas veces. Bueno, ¿cómo hacer para que eso? Pues no tenemos una fórmula, lo único que tenemos es una especie de optimismo, porque además todo esto significa acusar a Platón de ser un quimérico utopista. Eso también hay que matizarlo muy bien. Y a uno, pues como un idealista, pobre, digo, lo escuchamos por paciencia, pero ¿quién se va a poner a hacer lo que él dice? Pues, tú ponte a hacerlo, porque si no, nos lleva el tren como nos está llevando. La situación del mundo en el presente, no quiero ser, nunca soy apocalíptico, ¿no? Pero ya el hecho de que la gente de la peor ralea
esté siendo aceptada por gente que de igual ralea. Porque ¿cómo no se dan cuenta de qué significa un tipo como Trump, que se la pasa robando, haciendo trampas, cometiendo crímenes, convicto, ¿sí?, de delitos, violador, agresor sexual, cosas peores probablemente con toda la cloaca que los documentos de Epstein y demás están sacando? O sea, ¿cómo ese tipo es votado por gente? ¿Dónde está la moral de quienes votan por él? ¿O dónde está el radar moral para decir, no darse cuenta de qué significa un tipo así? Y de que ese tipo, estando donde está, lo único que va a hacer es proyectar lo que es. No tiene otra opción, sino proyectar lo que es. Y claro, los datos que conocemos ya sabemos cuáles son. Su familia, en no sé cuántos poquitos meses, ya se enriqueció en $1.500 millones, que son cantidades que se han normalizado. Como te dicen $1.500 millones y a mí no me entra en el cerebro, pero de tanto oír esas cifras de miles de millones, y ahora hablan de billones y hablan de billonarios como el idiota de Elon Musk, etcétera, etcétera, normalizan ese tipo de cosas que son desde el punto de vista humano, ¿no? Entonces ese es el cuadro que tenemos ahora, y en manos de esos tipos y sus seguidores y sus aplaudidores y sus epígonos y demás, sus focas aplaudidoras, está el mundo. Entonces, ¿qué podemos? O sea, no es ser apocalíptico decir esto, ¿no? Sino que va a tener que darse una transformación ética profunda de gente que apueste por lo esencialmente humano. Hay en esto toda una gran deshumanización, y yo apuesto por una rehumanización, sin entrar en discusiones que muchas veces son confusas, de que si animales y nada, eso es otra discusión. No quiero meterme por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que... Por eso estamos aquí, y a ver si este libro, que ustedes ayudan a que circule, ¿no?, y que fluya por el, digamos, por el medio de la gente, pues a ver si algo le llega a alguien. No tengo muchas esperanzas, no soy muy optimista, pero el deber de uno es el deber de uno. Yo tengo que cumplirlo, ¿no? No me iría tranquilo de este mundo si pienso lo que pienso y no lo expongo, si tengo la ocasión de hacerlo. Ahora, ¿qué pase? No, ya no depende de mí, ¿no? No sé si esto te deja meridianamente satisfecha, ¿no? Claro, ¿sí? ahora para los lectores de repente sí es complicado abordar a un clásico, y sobre todo a Sócrates y a Platón. ¿Qué 3 cosas tendríamos que quitarnos de la cabeza para poder disfrutar el libro? Porque nosotros como periodistas, pues nuestra función es leerlo, nos guste o no nos guste, lo entendamos o no, y tratar de analizar un poco y darle contexto, ¿no? Pero la gente de a pie de repente ve filosofía y se aleja. Sí, yo lo entiendo, o sea, sé perfectamente lo que me está pasando, creo tener algunas explicaciones. En general, el ser humano pues es un ser que todo lo que sea, claro, aquí estoy cometiendo quizá una falacia de generalización, pero abunda, digamos, es mayoría la gente que evade el esfuerzo, el sacrificio. Sacrificarse es una cosa que la gente no quiere. La gente evade el sufrimiento autoinfligido y el sufrimiento infligido por factores externos, ¿no? Como todo esto requiere conciencia, dedicación, sacrificio, capacidad. Son capacidades, pero capacidad de interpretación, capacidad de juzgar con criterio propio. Requiere una formación, es un círculo virtuoso, ¿entiendes? Hay que empezar por formar, pero al empezar por formar nos encontramos con que los formadores están deformes, ¿sí? O sea, por todos lados la educación en las humanidades, en la filosofía y tal, se encuentra con obstáculos por doquier. Esos obstáculos más obstáculos, pura adversidad. Es muy poco lo que hay a favor de este tipo de ideas y de la filosofía y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre ha sido así. O sea, no creamos que ha habido épocas, las que conocemos como edades de oro son también minorías. El problema, pienso yo, es que hoy, una diferencia con el pasado, es que en muchas épocas del pasado las élites eran cultas. Las élites tenían conciencia y las élites tenían compromisos
por la razón que fuese, de cierto nivel ético. Por ejemplo, por el lado de la religión, o sea, unos verdaderos criminales, como podían ser los Medici o los Borgia, creían en Dios, ¿no? Creían en Dios, eran, como dicen en ese ámbito religioso, tenían temor, sentían temor por Dios. De Dios. Eran temerosos de Dios. Entonces, eso explica, por ejemplo, encarguen a Marsilio Ficino o a Pico de la Mirandola las traducciones de Platón en el Renacimiento. ¿Cuál de los magnates mexicanos que hay aquí le interesa traducir a Platón? Bueno, estos renacentistas italianos, estos bárbaros príncipes criminales que eran, ladrones, asesinos, todo eso, tramposos, manejaban, bueno, por lo menos buscaban, ¿no?, una redención después de sus fechorías en el mundo, ¿sí? Y entonces tenían ese interés y encargaban y pagaban y financiaban todo el arte renacentista, viene de esa riqueza, ¿sí? Entonces los de ahora están sumidos en una carrera de enriquecimiento material estúpida, o sea, tiene una competencia a ver cuándo Elon Musk llega a ser billonario. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué significa desde el punto de vista humano? ¿Se va a llevar eso a la tumba cuando muera o qué? ¿No? O los magnates de aquí, o sea, uno dice, pues traduce, o vamos a formar filosóficamente, ¿no? Vas a pasar a la historia por facilitar, por promover, por prohijar cosas valiosas. No, las cosas valiosas de ellos son otras. Claro. Es una élite inculta, en general es muy inculta, muy bárbara, y que además forman a sus cachorros en centros donde lo importante es ganar, sacar dinero, explotar a los demás, aprovecharse de los demás. Eso es en eso están. Entonces, cuando la élite falla, la sociedad también más fácil. O sea, cuando la sociedad no tiene referentes, ¿sí? Las élites, ¿cómo se enriquece? Yo quiero ser como Elon Musk, ¿no? Quiero ser, no es Elon Musk, voy a ser como el Mencho o como el Chapo Guzmán. O como el deudor fiscal. O como el deudor fiscal, etc. ¿Qué hace eso precisamente? Son los vivos. Se escuda en una chañada de cultura, abre escuelas, pero no se dan cuenta que están formando cuadros de trabajo. Para su propio beneficio, ¿no? Claro. Sí, entonces, eso es una gravísima situación que, bueno, si no toca fondo, pues va a seguir así. Ahora, mientras tanto, idealistas del mundo, unidos. Es lo único que puedo decir, ¿no? Los que creemos en valores trascendentes, creemos en lo humano, sin ser antropocentristas, porque yo soy un gran amante de la naturaleza y de los animales y todo eso, pero me sale de mi humanidad, no de mi deshumanidad, ¿no? Que procuramos que no haya cosas como el genocidio, los genocidios que están en curso en Medio Oriente, estas potencias nucleares que están amenazando a todo el mundo, imponiendo cosas y tal. Bueno, a ver, el problema es que nos arrastran a todos. Es lo que te digo, o sea, esa élite inculta y barbárica, de esa no se puede esperar nada, ¿sí? Entonces nos la ponen más difícil a nosotros, porque si esa gente, que se convierte muchas veces en modelos morales para mucha gente, bueno, nosotros modelos de quién somos. Shakira llevó ayer al Zócalo y zonas circunvecinales miles y centenares de miles de personas más que a un libro que trata de hablarle al ser humano y tratar de llenar de sentido la existencia, hacer que la existencia sea algo pletórico, vivible, etc. Eso no le importa a la gente porque la confusión, la cosa fácil, etc. es lo que impera. La tenemos difícil, pero tenemos vocación. Hay un grupito de gente, como los que me acompañan en mi seminario de filosofía y forma de vida, y otros que andan por ahí, que ni siquiera conozco, y que además podremos tener discrepancias, eso no importa en lo más mínimo. Esos, ahí estaremos porque tenemos vocación. Y la vocación tiene eso, nos llama a ser lo que somos, y somos lo que hacemos. Claro. Pues la verdad es que es un reto, ¿no? Yo creo que tanto para los ciudadanos como para los políticos, que son conscientes que hay muy pocos, ¿no? Acercarnos más a la filosofía y sobre todo a
cultivar, ¿no? Todos estos valores, la ética, la honorabilidad, el respeto al otro, que yo creo... La justicia. Claro, sobre todo la justicia, que también es como moneda de cambio, ¿no? Yo creo fervientemente que con esta explosión del AI vamos a llegar a un punto en el que vamos a regresar a la hiperhumanización. Vamos a empezar a rescatar toda esta parte del contacto uno a uno. ¿Con la inteligencia artificial dices? Sí, o sea, el hecho de la inteligencia... Yo lo veo difícil, ¿eh? Pues yo siento que va a haber un momento en que las mismas personas se van a cansar de estar siempre atrás de la pantalla, estar siempre con la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a regresar a lo básico. Exacto. Yo te entendí que estabas defendiendo. No. Al contrario, eso va a extremar. Va a extremar uno de los graves problemas en lo personal, que es la mediación. Claro. O sea, el ser humano, en esa línea de menor esfuerzo y de bienestar material y de un hedonismo malentendido, un hedonismo intrascendente, una idea de que el placer es el bien supremo, pero una cosa sin trascendencia, que no llena a uno. Claro. ¿No? En esa misma ruta, entonces, la tecnología se está prestando a darle a la gente por su lado. Y ese es su gran poder. La desconexión total. El algoritmo le da a la gente por su lado, y si te está dando por su lado a mucha gente, ¿para qué busco más? No busco, o sea, busca el que necesita. Si aquí tengo la sensación de que no necesito, porque aprieto un par de teclas y ya me traen la comida a la puerta de la casa, no cocino nunca. Si aplico otra cosa, viene el taxi a la puerta y cosas por el estilo. O sea, nos están generando un bienestar material donde el esfuerzo desaparece y el placer cae sin esfuerzo. Cuando los filósofos antiguos planteaban el único placer que vale, bueno, por lo menos ciertas escuelas, el único placer que vale la pena es el que resulta del esfuerzo, no el que viene sin esfuerzo. Bueno, ahí las mediaciones son brutales. El teléfono es una mediación, la inteligencia artificial es una mediación. Rompemos nuestra conexión con el mundo natural objetivo. Nuestra capacidad de interpretar las cosas se limita a la mediación que nos impone, que a su vez condiciona esa capacidad de valorar y de juzgar y de interpretar. Y bueno, la tenemos difícil. Y hacer que esos medios ¿cómo se llama? Posibiliten ir contra ellos también es difícil, porque todo lo absorben. Tiene una capacidad de absorber todo, ¿sí? Entonces, bueno, la tenemos difícil, pero nosotros no vamos a renunciar a nuestra vocación. Así es. Pues, mil gracias por esta charla. Al contrario, Angélica, muchas gracias a ti. Tiempo. Y bueno, Josu Landa, mil gracias por escribir Platón, la filosofía como ciencia política. Es que te lo dedico, es para ti. Sí, claro. Muchísimas gracias. Y pues recuerden que de manera completa verán esta charla en nuestro canal de Angélica, ¿qué? Angélica Valdés. Valdés. Y extractos en todas nuestras redes sociales y también... Yo creo que sí te he escuchado en algunas más. Pasa que soy un despiste. Tanta cosa que le llega a uno. Angélica Valdés me suena. ¿Valdés con Z o con...? Con S. Con S y con acento tan, por consiguiente. Sí, es que mi nombre es largo. Angélica Eugenia Valdés Ponce de León. ¿Así? Sí, entonces siempre Angélica Valdés, resumimos. Bueno, pues